El caso Richard Pereira, este joven que fue atacado en un procedimiento irregular por agentes del orden, efectivos policiales, y que derivó en un estado de cuadraplegia para él. No se puede movilizar por cuenta propia a raíz de ese procedimiento irregular. Hoy se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares, puntualmente en el caso del comisario Jorge Ignacio, que es uno de los involucrados en este procedimiento y que está procesado. La justicia finalmente, Rodrigo, decidió no otorgarle una medida menos gravosa. Te escuchamos, adelante. Así es, compañeros, gracias. Y acaba de culminar la audiencia de revisión para medidas sustitutivas para Jorge Ignacio Zárate, la cual fue denegada para prisión domiciliaria. Nos encontramos ya con el padre de Richard, el señor Richard. Bueno, para comentarnos un poquito, negaron el pedido de prisión domiciliaria. ¿Cómo usted, qué opina usted, cómo se siente? Nos sentimos muy satisfechos, muy contentos por la decisión que tomaron. Así es. A partir de aquí, ¿qué más se espera? Y a partir de ahora sería la lucha porque se adelante el juicio, porque tenemos juicio dentro de un año recién y es mucho tiempo. El juicio oral se pretende hacer recién en junio del 2018. ¿Ustedes pretenden que se adelante ya para este año, ¿no? Sí, tendría que ser para este año. Según la ley tendría que ser un mes después de la audiencia y sin embargo se elevó para un año, un mes, que es muchísimo. Es bastante. ¿Y el abogado de usted qué pide? El abogado pide justamente adelantar, ¿no? Claro. ¿Y los abogados defensores que alegan? Un montón de cosas que por suerte ya no importa. Ya, ahora con esta negación de prisión domiciliaria. Así es. Quisiera aprovechar este medio para agradecerle a todos, a la ciudadanía, a la prensa, a toda la gente que nos apoyó cuando se entregaron de este pedido. Muchísimas gracias. Gracias, señor Richard. También estamos con Richard, para ver si puede hablar, comentarnos. Richard, ¿cómo te sentís en este momento, Richard? Súper bien sabiendo que va a seguir preso, ¿verdad? El que me hizo esto. En un momento vos mencionaste que estaba bajoneado cuando te enteraste de que podría obtener la prisión domiciliaria. Sí, la verdad que sí, porque tenía en mente que la justicia estaría a favor de los delincuentes, ¿no? Ahora solamente esperar al juicio para que luego se dicte una sentencia a los que... Sí, ahora luchar para adelantar el juicio. Para adelantar el juicio porque de acá a un año se hace el juicio, lo que no debería de ser así, ¿verdad? ¿Vos volviste a tus rehabilitaciones? Sí, hace un mes que volví a retomar, luego de 5 meses que no pude ir por el tema de no puedo solventar ese gasto, ¿verdad? Básicamente sin mi medicamento y eso sí puedo solventar porque trabajo por mi cuenta, ¿verdad? Pero estoy retomando ahora gracias al comandante que me está pagando las terapias, sí. ¿Seguís trabajando en tu casa también arreglando celulares? Sí, en mi casa. Sigo metiéndole pata en lo que puedo, como te dije, luchar el día a día. Muchas gracias, Richard. Dale, gracias. Esta es la situación, compañeros. Aquí ya se retiraron los jueces del tribunal, quienes fueron Fabián Weisenheifer, Juan Pablo Mendoza y Laura Campos. En estos momentos ya Richard se está retirando, contento con la decisión de no darle prisión preventiva a uno de los acusados sobre este tema. De momento es todo, volvemos a estudio.